Hola, soy Sandra Moreno. Estás en Psicomindfulness para el Alma, un espacio donde siempre encontrarás diferentes herramientas para vivir mejor. Te dejo el WhatsApp de contacto, más 549 de Argentina, 11 21 70 9953. Y podés encontrarme en Facebook como Psicomindfulness Sandra Moreno, en TikTok como Somos Biodescodificación y en Instagram presencia.mindfulness. Te dejo un beso y un montón de herramientas para tu vida, para tus situaciones emocionales y para tu día a día. Hoy vamos a estar hablando de inteligencia emocional. Luego el libro El caballero de la armadura oxidada. ¿Cuántos caballeros con armadura conoces en tu vida? Armadura que no le permite ver ni sentir al otro. La inteligencia emocional puede dividirse en 4 grandes bloques: el autoconocimiento y la autorregulación de las emociones, la empatía y las habilidades sociales. Digamos que el autoconocimiento y la autorregulación de las emociones estarían dentro del área intrapersonal, porque está dentro de nosotros. La empatía y las habilidades sociales sería el área interpersonal, o sea, lo que hacemos para afuera. Algunos autores añaden el área intrapersonal, la capacidad de automotivarse y adaptarse a los cambios, porque dentro de la parte intrapersonal podemos incluir la automotivación y la adaptación a los cambios. Así, la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo, o sea, nos ayornamos, nos adaptamos, adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio, cómo nos adaptamos o cómo no nos adaptamos, porque no necesariamente tiene que haber una adaptación, sería lo ideal, o si no, sería lo que podemos ir aprendiendo, digamos. Me gustó la definición de una profesional en psicología sobre este tema de la inteligencia emocional. Dice: en mi vida como psicóloga he trabajado con mucha gente súper inteligente, con científicos, financieros de Wall Street, ingenieros de Silicon Valley, entre muchos otros. Gente realmente inteligente, reconocidos mundialmente y muy capaces. He coincidido incluso con más de alguna enciclopedia andante, gente muy capaz. Pero entre todos, siempre ha habido un par de personas que sobresalen, aquellos con quienes tanto yo como los demás buscábamos pasar más tiempo, ir a tomar un café, charlar, pedirles consejos, escucharlos porque llama la atención cómo piensan. Muchas veces esas eran las mismas personas que obtenían ascensos rápidos o ganaban más dinero, y generalmente coincidía que tenían una vida social sana. Usaban muy bien sus redes sociales para festejar las victorias o apoyarse tras los fracasos. Y repito, usaban muy bien las redes sociales, o sea, sin agresiones innecesarias, porque ahí hay otra patita de la inteligencia emocional. Si necesitamos agredir al otro a través de una red social, y que seguramente es una persona que muchas veces ni conocemos, porque muchas veces no sabemos quién está detrás de ese nombre, sí necesitamos agredirlo y tenemos que empezar a repensar qué nos está pasando, que estamos usando mal la red social, porque las redes sociales justamente son para eso, para sociabilizar con el otro. Entonces, si yo a través de la red social lo agredo, la verdad que no es el objetivo de las redes sociales. Por eso muchas veces esto se confunde y está muy bueno aclararlo.
Estas personas de las que hablaba esta psicóloga no eran necesariamente las más inteligentes, dice, a pesar de que eran exitosos. No tenían las mejores calificaciones en la escuela, no eran las más educadas, ni tampoco quienes dominaran la mayor cantidad de idiomas. La diferencia no era el coeficiente intelectual. Adivina qué coeficiente era el más importante. La diferencia la hacía el coeficiente emocional. Por eso hablamos de inteligencia intelectual y de inteligencia emocional. Porque no necesariamente una persona que puede tener 100 de coeficiente intelectual tenga que tener lo mismo de inteligencia emocional. Su coeficiente intelectual puede ser 100 y su coeficiente emocional puede ser 5. Por un lado, lo intelectual y paralelamente lo emocional, pero no necesariamente el valor es el mismo. Es importante hacer notar que en nuestros puestos de trabajo, como en otras áreas, todos somos listos, sabemos leer, escribir, pensar de acuerdo a todas nuestras obligaciones. La diferencia justamente está en ese coeficiente emocional que da la inteligencia emocional. En la revista de negocios Harvard Business Review, la calificó a la inteligencia emocional como un concepto revolucionario. Por supuesto, porque antes, hace mucho tiempo atrás, si eras muy inteligente, eras más capaz para determinado trabajo. Bueno, estamos en otra era. Estamos en la era más manejada, gracias a Dios, por las emociones, que por esa inteligencia conceptual, que tiene más que ver con algo más intelectual. Pero nosotros tenemos esta otra parte, que incide muchísimo dentro nuestro. Te decía que este concepto revolucionario es una de las ideas influyentes de la época, de la década, en el mundo empresarial, que ya se extiende a la vida común del día a día. O sea, vos, yo, cualquier vecino, todos tenemos o no inteligencia emocional. Eso sí es una elección. Vos podés elegir, a ver, miro, de acuerdo a estas cosas que vamos a hablar ahora, ¿tengo o no inteligencia emocional? Suponte que digas, sí tengo. Bueno, bárbaro, pongámoslo en práctica. O no, no tengo. Bueno, puedo aprenderlo. Si también mandamos a los chicos al colegio para aprender a sumar, a restar, a dividir, a conocer la historia de Grecia. Bueno, también se puede aprender la inteligencia emocional, se la puede motivar. Hay 3 pilares importantísimos en la inteligencia emocional, que son la percepción y la expresión emocional. Todos tenemos emociones que nos atraviesan en todos los órdenes de nuestra vida. ¿Sabés que tenés emociones y que estas afectan la mayoría de tus decisiones? Capaz que no. Y te entiendo que no te lo hayas puesto a pensar. Tu cuerpo te está intentando decir cosas. ¿Le haces caso? O mejor, no, porque estoy apurado, tengo que trabajar, los chicos, no me alcanza la plata, no sé, no puedo pensar en esto, me parece una pavada. Puede ser, lo dejas pasar, pero lo tenés adentro, está dentro nuestro, y es necesario que podamos tomar conciencia para darnos cuenta de qué se trata. Con este resumen sabrás reconocer de forma consciente tus emociones y podés ser capaz de darle una palabra, de ponerle un verbo a eso, de darle un significado. Otro de los pilares de la inteligencia emocional es justamente la regulación emocional. ¿Tenés miedo de tu propio miedo? ¿No sabés cómo motivarte? ¿Te volvés depresivo, depresiva o muy enojado durante muchos días? Saber cómo manejar y dirigir las emociones, tanto positivas como negativas, de forma eficaz, constituyen este segundo pilar de la inteligencia emocional. Seguro que esta semana viste este hombre que mató a un taxista, le quebró el cráneo en 3 partes, solo porque no sé qué pasó en el tránsito y le dijo, ¿qué pasó? ¿Cruzaste en el semáforo? Bueno, una pavada así de tránsito. Se bajó este chico de 28 años karateca a pegarle y lo mató.
¿Vos creés que esa persona tiene regulación emocional? ¿Sabe manejar y dirigir sus emociones? Creo que no. Ahí tenés un ejemplo clarísimo de regulación emocional. Quién tiene regulación emocional y quién no tiene regulación emocional. Porque si por un cambio de luces en un semáforo o pasaste y me tocaba pasar a mí, vas a bajarte a matar a una persona y vamos por mal camino, terminamos mal. De hecho ya está preso y tiene seguramente homicidio agravado como delito. El tercer pilar de la inteligencia emocional es la empatía, o sea, saber cómo ponerse en la piel de los demás. Me pongo en el lugar del otro, pienso antes de hacer las cosas, o cuando las hice, porque muchas veces somos arrebatados y las hacemos, y después decimos, tendría que pasar eso. Hay personas que no regulan emocionalmente y hacen, y del otro no pasa nada, qué sé yo, lo que le pasa al otro. No lo pienso directamente. Bueno, la empatía justamente es este último pilar de la inteligencia emocional, que es necesario saber ponerse en la piel del otro y entender que si hago algo, punto número uno, que no me gustaría que me lo hagan a mí. Si le hago algo al otro y ni pienso en que lo estoy molestando, le estoy haciendo un daño, y no sé, yo pienso en mí, yo le digo, punto, el otro que se maneje. Bueno, no tenés empatía, no tenés casi ninguno de los tres pilares de la inteligencia emocional. Vos me podés decir, ¿y a mí qué me importa? Yo puedo vivir igual. Claro que tenés razón, podés vivir igual. El tema es cómo vas a vivir. Porque, vuelvo a decirte, hay muchas personas, así como este que mató al taxista, hay otras personas que no tienen empatía con el otro, y lo único que hacen es transmitirles algo, o hacer algo, sin pensar en el sentimiento, en el sentir de la otra persona. ¿Cómo se sentiría si en vez de estar esa persona estaría yo en ese lugar? Creo que si lo pensáramos, muchas veces nos haría actuar diferente. Saber qué sienten los demás, qué necesitan y qué están comunicando con la comunicación no verbal, ya que el 90% de la comunicación que nosotros hacemos es no verbal. ¿Cómo es la comunicación no verbal? Vos estás hablando, pero muchas veces estás comunicando a través del silencio, de las miradas, de una palabra apropiada o inapropiada. Eso también es comunicar. El de muchas palabras comunica, el de pocas comunica, y el silente también comunica. El que mira comunica, el que no mira comunica. El que se mueve mientras habla o no habla comunica, pero también está comunicando el que está estático. Todos estamos comunicando desde un lugar y una manera diferente. O sea que si vas metiéndote en lo que es la inteligencia emocional, sabes o vas a saber que si tenés empatía, como te estaba diciendo, y arrebatadamente le dijiste algo a alguien sin pensar la consecuencia que podía tener en la otra persona eso, estás a tiempo de pensarlo. Podés pensarlo y decir, la verdad que sí, no sé si era tan así, podría haberlo planteado de otra manera o me equivoqué. Y no pasa nada. La verdad que no pasa nada. No tenés que pedirle perdón a medio mundo. Pero sí es sano para vos y es sano para el vínculo que tenés con el otro, hasta con el vínculo social, para cómo te miren y cómo vos hagas que te vean. Es sano pensar. Actúe bien. Si yo le digo tal cosa, ¿cómo va a recibir el otro esto que le estoy diciendo? A veces bien, pero a veces le dije algo que no estaba bueno. Esto de la empatía es una habilidad fundamental para la amistad, para el amor, pero para la vida social sana es imprescindible. ¿Viste cuando hicimos el programa de salud y enfermedad social? Cuando uno tiene esos dos paradigmas, todos lo tenemos, vivimos en una sociedad atravesada por un montón de factores enfermos, violencia, pedofilia y tantas otras cosas que las hemos mencionado en algunos programas y en otros las mencionaremos seguro. Si yo tengo esos dos paradigmas delante mío y soy un ciudadano más de esta sociedad, tengo la elección para pararme de un lado o del otro.
Y capaz que con algunas actitudes soy sano, pero con otras actitudes que no me importan ni lo que le pasa al otro y no soy muy sano. Entonces, esa ambigüedad me hace no tener regulación emocional y me hace ser un analfabeto emocional. Capaz que para algunas cosas sos muy capaz, muy inteligente, pero para otras sos analfabeto. ¿Sos muy inteligente intelectualmente o sos solo inteligente emocionalmente? O directamente no sos inteligente emocionalmente y sos un analfabeto. Analfabeto emocional. Lo bueno de esto es que tengo una buena noticia para darte. Como, ¿viste? Cuando a uno le hacen un coeficiente intelectual, o sos o no sos inteligente. O tenés o no tenés ese coeficiente intelectual. Bueno, la inteligencia emocional no es o la tenés o no la tenés. Si no la tenés, podés aprenderla. Con todo esto que estamos charlando hoy, la pones en práctica y yo te puedo asegurar que al otro le vas a hacer bien seguro, pero a vos también, porque es un ida y vuelta. Eso es justamente la empatía de la que te hablaba. Podríamos decir que el capital humano es un capital precioso hoy en día. Por eso tanto se habla en empresas, en grandes empresas, que después se traslada a la vida cotidiana, de la inteligencia emocional. Este capital humano no todos sabemos cómo hacer para conectar con otro ser humano. Porque que estés trabajando con otras personas, o que seas, no sé, profe, o estés, no sé, vendiendo en un negocio, no implica que porque tengas contacto con otras personas puedas conectar con el otro. En ocasiones ni siquiera con nosotros mismos, porque la inteligencia emocional empieza por casa. Siempre te digo que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Nos gusta pasar tiempo con los demás, con quienes nos sentimos bien, entendidos, apoyados, seguros. Es una palabra y aunque muchas veces nos cueste aceptarlo, necesitamos de los demás. ¿Sabes que sí? No somos autosuficientes. Y si te crees autosuficiente, empezá a mirar por qué algo está mal. Empezá a prestar atención. ¿Sabes por qué? Porque sí o sí necesitamos del otro. Necesitas del otro en un negocio, necesitas del otro en un trabajo, necesitas del otro con tus hijos, necesitas siempre de alguien. En determinadas situaciones siempre hay otra persona del otro lado. En el pasado, nuestra supervivencia dependía de los demás. En nuestros grupos sociales juntábamos de árboles para comer, o en tribus nos juntábamos y nos apoyábamos unos a otros. Parece que antes éramos como más sociales y ahora tenemos como conflictivas, que está bueno prestarle atención, porque las podemos revertir. Como consecuencia de esto, el cerebro evolucionó así. Nos apoyábamos unos a otros y por eso, enfocándose en la conexión humana y la habilidad para leer las emociones del otro, los sentimientos, y así saber cómo manejarme y cómo dirigirlas. Porque esto es como un joystick. Dirigís tus emociones para un lado o para otro. Las regulás de una manera o de otra. ¿Sentís empatía o no la sentís? Esto es casi tan simple como tan difícil. Ahora, después de años de investigación psicológica, sabemos que la inteligencia emocional juega un papel muy importante en la mejoría de nuestra felicidad, nuestro éxito y nuestro bienestar. Sabemos también que el coeficiente intelectual no está necesariamente relacionado con el coeficiente emocional. Vuelvo a decirte, tenés 100 de coeficiente intelectual porque sos muy capaz en lo que haces. Pues bien, quizás el coeficiente emocional no es igual y tengas 5, 10 y eso no te hace feliz. Hace un rato te dije que en una palabra, y aunque muchas veces nos cueste aceptarlo, necesitamos de los demás. Necesitamos del otro. Ese otro en el que muchas veces no pensamos, no reflexionamos.
justamente por pensar solo en nosotros, solo en mí y en lo que a mí me pasa. Y bueno, yo se lo digo, qué sé yo, no sé, el otro que se maneje, que haga lo que pueda. Por ejemplo, para que te des una idea práctica de lo que te digo, los psicópatas serían el caso más extremo de no tener nada de inteligencia emocional. Nunca un psicópata cuando actúa va a pensar en el otro, va a pensar en lo que el otro puede sentir. Hacen lo que tenga que hacer sin pensar ni evaluar ningún sentimiento. En el mundo de la tecnología también encontramos altos niveles de inteligencia cognitiva y desafortunadamente no es raro encontrar bajos niveles de inteligencia emocional. Como muestra, Google, por ejemplo, es una empresa que tiene talleres obligatorios de inteligencia emocional para sus empleados y cada vez es más frecuente que durante el proceso de contratación Google haga énfasis en la evaluación de habilidades sociales. Evalúan cómo son con los demás, si son empáticos, si regulan sus emociones, sus formas de decir las cosas. La creatividad, el desarrollo personal y el éxito en el trabajo o en cualquier área no solo están dictados por las capacidades cognitivas. La inteligencia emocional tiene un papel muy importante en el desempeño de una persona dentro y fuera del ámbito profesional y obviamente atraviesa el ámbito social. Tanto en la vida como en el deporte, el hombre se encuentra ante continuas crisis que debe superar para alcanzar su desarrollo personal. El libro del caballero es podríamos decir, una historia de superación personal. El caballero necesitó transitar mucho de su vida para poder superarse personalmente, para poder adquirir inteligencia emocional, porque sabés que no tenía nada, por eso se le oxidó la armadura. Si no leíste el libro, te lo recomiendo, búscalo en YouTube, El Caballero de la Armadura Oxidada. En otro programa voy a hacerte una reseña del libro El Regreso del Caballero de la Armadura Oxidada, porque en este que vamos a ver ahora te habla de la inteligencia emocional. En el siguiente te habla de la inteligencia de relación, de la inteligencia emocional en la pareja. Así que el próximo vamos a hablar de eso. El Caballero de la Armadura Oxidada, cuenta la historia de un caballero muy valiente que tenía una hermosa esposa llamada Julieta y un pequeño hijo llamado Cristóbal. Todos vivían en un hermoso castillo. El caballero usaba mucho su armadura, pero este actuar, pensando solo en él, y el tiempo que gastaba en lustrar siempre su armadura, le quitaba tiempo para estar con su familia, con su entorno. Se habitúa tanto a llevar siempre puesta la armadura, que con el tiempo se oxida, olvidándose cómo se sentían las cosas sin ella, sin la postura de la armadura. De esa manera, pierde sensibilidad por los demás, hasta el punto que durante años no se la había quitado. ¿Sabés que en algún punto del libro, me acuerdo, le daban de comer con una pajita a través de la armadura, porque ni siquiera podría abrir la boca? Para vos, a esta altura, te hago una pregunta. ¿Qué significará la armadura? Eso es lo que provocó el enojo de su esposa, y a raíz de esto, él decide quitársela. Quiere quitársela, quiere sacarse la armadura, pero no puede. Ve que no puede y tiene que pasar por muchas pruebas y dificultades. Te la hago más fácil, muchas pruebas y dificultades que varias veces solemos pasar en nuestra vida por estar detrás de esa armadura que nos aleja del otro, que cuando hablamos con el otro o actuamos, nos olvidamos que el otro soy yo. Esa otra persona tiene las mismas cosas que yo, más o menos, o sea, tenemos seguramente diferencias, diferentes vidas, pero más o menos tiene las mismas necesidades, sufre de la misma manera, le pasan las mismas cosas. Así que detrás de esa armadura, el caballero quería sacársela y no podía, tenía que descubrir qué había, si podía sacársela. Pero el caballero, con la ayuda de Merlín y los animales,
que encontraba en todos los senderos que tuvo que transitar, finalmente logra liberarse de su pesada armadura. Pero esto es al final. Es así que comienza a pedir ayuda cuando no se la podía sacar para quitársela y encontrarse con su verdadero yo. El caballero, como cualquier caballero o dama, porque a ver, estamos hablando de un caballero, pero no nos pensemos que esto es privativo para los hombres. Lo que es privativo para un ser humano, de lo que te estoy hablando, es la armadura. No importa el sexo ni el género, no es importante. Si sos hombre y te sentís tocado, bueno, o si sos mujer y te sentís reflejada, también. Se trata de esa armadura que me aleja del otro. Sabés que el caballero, para poder entender todo esto que te estoy contando, tuvo que pasar por los bosques de Merlín, el sendero de la verdad, el castillo del silencio, el castillo del conocimiento, el castillo de la voluntad y la osadía y la cima de la verdad. Mirá todo lo que tuvo que hacer este caballero para poder entender, para poder tener un poco de inteligencia emocional que lo acerque a los demás. El caballero, como cualquier caballero o dama, como te decía, representado en tantos hombres de rígida armadura, con toda su carga de machismo, falso orgullo, con sus escalas de valores raras. El éxito, la seguridad económica, el trabajo, cómo me ven los demás, soy el mejor, el más tal o cual, lo que los otros ven de mí, tratando de mantener un nombre, un prestigio para ser valorados y tenidos en cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta de esto hasta que lo escuchamos en otro. Quizás te sientas, como te dije recién, reflejado. Quizás conozcas así a alguien en tu vida. Lo importante es verse, para poder revertir, cambiar, mirar diferente, expresarse diferente. Si no te mirás, reconociendo que todo esto sucede, aunque suceda dentro tuyo, como el caballero y su armadura, te puede pasar la vida. Claramente, hasta que el caballero logró sacarse la armadura, no existía en él ni un ápice de inteligencia emocional. Nunca podía ponerse en el lugar del otro, del sentimiento del otro, de la vida del otro. Este libro también nos muestra la situación de la sociedad actual, como te decía hace un ratito, llena de mentiras, apariencias, necesidades que no son necesarias, dándole la importancia a cosas que no son relevantes. O sea que a través del caballero podemos ver en nosotros que de adentro nuestro no nos dejan mostrar los verdaderos sentimientos. ¿Qué es lo que no nos deja mostrar? Quizás soy yo mismo. Ser uno mismo y dejar que todas esas cosas que uno siente o que cree que son salgan a la luz es sano para mí, es sano para el otro. Y no está mal que te equivoques. Todos nos equivocamos. Todos decimos algo que no hubiéramos querido decir. Actuamos de una manera que no hubiéramos querido actuar. Lo bueno es pensar y darme cuenta. ¿Puedo tirar marcha atrás? Igual que el auto. ¿O vamos siempre en quinta por la vida? No. A veces vas en primera, a veces pones punto muerto, a veces tiras marcha atrás. Así podés hacer con esto. Hasta ahora te hablé del caballero, pero también te dije que tenía una esposa, Julieta. Tantas veces hemos visto mujeres reflejadas en Julieta, las largas horas de soledad, impuesto el título de damisela solitaria. El otro día hablábamos con las chicas de María Verde Exaltación la violencia psicológica o la violencia económica ejercida sobre la mujer. Yo voy a la batalla, como dice el caballero, y vos quedate en casa atendiendo al nene. Pero cuando vuelvo, como soy un caballero, soy importante, tengo que estar lustrando mi armadura. Y sigo alejado de lo que puede ser el contacto con la realidad, con el contacto con el otro, el sentimiento del otro, de la otra persona, que puede ser tu esposa, que puede ser una mujer o puede ser un vecino, o puede ser un compañero de trabajo. Esto mismo no solamente se ve reflejado en el problema que tiene con Julieta, sino que además con su hijo. Cristóbal también siente la falta de su papá. Definitivamente el caballero tiene cero relación con Cristóbal.
conocemos a Cristóbal, hijo del caballero, como tantos Cristóbales de nuestra sociedad actual. Él también se encuentra alejado de su papá, recorriendo el camino más difícil de la vida, el que lo lleva de la tierra protegida del territorio de la infancia al camino de la adultez. ¿Entendés lo que te estoy tratando de decir? Que hay muchos Cristóbales, como Cristóbal el hijo del caballero, que están solos y vos sos el papá o la mamá. Vos sos el adulto que está al lado de ellos. Estás prestándole la atención correcta, más allá de todo lo que pase, porque el caballero tenía problemas en las batallas, vos lo tenés en el día a día, pero todos tenemos una obligación, y para algo elegimos ser papás, mamás, o bueno, estás a cargo de determinado niño o determinado adolescente. Julieta y Cristóbal no pueden decir palabra cada vez que lo intentan. Son interceptados por un celular que no para de sonar. Eso pasa en la actualidad. El caballero obviamente no tenía celular. Tal vez Cristóbal considere que su compañía es una pérdida de tiempo, su propio hijo. No entiende que los hijos siempre ven en sus padres a Superman, aunque actúen como el ratón Mickey. O sea, ¿por qué no te dedicas un poco más? El caballero, con todos los problemas que tenía para sacar su armadura y transitar por todos estos senderos y castillos que te mencioné, también te dije que encuentra a Merlín, el mago. ¿Y sabés qué sería Merlín en la vida actual? Sería el psicólogo del cuento, que le permite al caballero conectarse con sus sentimientos, con sus emociones, sus miedos, sus dudas, aventurarse a ir más allá de estrechas fronteras del que no puedo conectarme con el otro, esas fronteras con lo desconocido, en la búsqueda de esta verdad, de lo importante de la vida. O sea que también hay un psicólogo terapeuta dentro del caballero de la armadura oxidada. Si algo de todo esto loco que dice esta señora Sandra por la radio te toca o te deja pensando, busca a un Merlín en tu vida, porque quizás un psicólogo te puede mostrar un camino que hoy no ves. Y no está mal que no lo veas. No ves ese camino, que hay una salida que te puede hacer mejor, feliz, te puede conectar con el otro de una manera más sana. No está mal que vayas a consultarlo. Y no está mal que te muestren un camino diferente. Bolsa Alegre es otro personaje del caballero de la armadura oxidada, que tiene gran importancia en esta historia. Queridos caballeros y damiselas, las pequeñas cosas son las que poseen más valor. Muchas veces nos equivocaremos, pero perder una batalla no es perder la guerra. La ambición que proviene de la mente sirve para comprar hermosos castillos, camionetas celulares, tablets, demostrar que se es bueno, generoso y amoroso, o ambicioso. Generoso y amoroso dice el libro del caballero, pero la verdadera, la que proviene del corazón, es la que nos sumerge en la felicidad al descubrir que la verdad es más poderosa que esa espada del caballero. Y al escuchar la sinfonía del silencio, habremos escuchado la música de la existencia. Habremos conectado con la inteligencia emocional de la que te hablé al comienzo del programa. Habrás regulado tus emociones, habrás generado empatía con el otro, habrás empezado a sentir que el otro siente igual que vos, que le pasan las mismas cosas, que paga los mismos impuestos, que le llegan las mismas cuentas a la casa. Todo es igual, de un lado y del otro. Entonces, si empiezo a pensar en el otro como pienso en mí, empiezo a equilibrar la balanza. Empiezo a ser más sano para vivir, más sano para construir relaciones en mi pareja, pero relaciones en mi vida social, laboral, con mi vecino, con mi amiga de toda la vida o con la que conocí hace 4 meses. No importa el vínculo, importa la relación que vas a empezar a tener con ese vínculo. Robert Fisher es el autor del Caballero de la Armadura Oxidada, y la verdad que esta historia de superación personal creo que no está escrita para un caballero de la Edad Media. Si bien las palabras tienen que ver con términos y verbos muy antiguos en la expresión, ayornemos y tengamos una visión de este texto en la actualidad, porque es más actual que nunca, eso te lo puedo asegurar.
es de esa manera. El caballero de la armadura oxidada es el día a día. Bolsa Alegre, uno de los personajes de esta historia, le dice al caballero, y quédate pensando en esto. Al caballero le dice Bolsa Alegre, frotó sus magullados dedos, dice el libro, y le dijo, cuando la armadura desaparezca y estéis bien, sentiréis el dolor de los otros también. ¿Entendiste? Cuando la armadura desaparezca, o sea, cuando se la pueda sacar, y estéis bien, sentiréis el dolor de los otros también. Vas a estar, esto te lo digo yo, no Bolsa Alegre, vas a estar cerca del otro. Esa armadura que te limita con el otro, te va a poder permitir sentir diferente, vincularte diferente. Te digo como siempre que agradezco muchísimo que nos estés escuchando, que ojalá el caballero te deje un mensaje positivo. Y que viva la vida, señores, hasta el próximo programa.